Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 7. El día de hoy vamos a hablar sobre la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación en datos agrupados puntualmente. La varianza es una medida estadística que nos indica qué tanto se alejan o se dispersan los datos de la media o promedio. En otras palabras, nos dice qué tanto varían los valores de un conjunto de datos entre sí. Esta es la fórmula de la varianza. Esta es varianza poblacional, es la suma de toda esta casilla que es X menos la media o promedio por la frecuencia, dividido para el número de datos. En la fórmula de la varianza encontramos lo que es la media o el promedio, pues la media o promedio no es nada más que el valor que se obtiene en la suma de todos los datos dividiéndolo para el número total de datos. En la fórmula también encontramos la desviación respecto a la media. Esta desviación pues es la diferencia entre cada dato y la media. Bueno, aquí también en la fórmula encontramos una desviación cuadrática. Es antes de sacar las medias de las desviaciones, para que se elevan al cuadrado para que se cancelen entre sí, ya que hay desviaciones positivas y negativas. Bueno, la interpretación de la varianza. Si la varianza es pequeña, los datos están cercanos entre sí. Si la varianza es grande, los datos están muy dispersos. La varianza también tiene una relación con la desviación estándar. La desviación estándar pues, es la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en las mismas unidades que los datos. Importancia de la varianza. Se usa para comprobar la variabilidad entre distintos conjuntos de datos. Es fundamental para el análisis de datos, control de calidad, investigaciones científicas y modelos como la regresión o el ANOVA. Ayuda también a identificar cuán confiables son los datos. Bueno, en resumen, la varianza es una medida que nos ayuda a entender si es que los datos están más juntos o más dispersos. Si todos los datos están cerca del promedio, la varianza es baja. Y si los datos están muy repartidos, pues la varianza va a ser alta. De inicio, nuestro grupo va a explicar un ejercicio acerca de este tema. La fórmula de la varianza es la suma de los datos menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. Para primeramente sacar lo que es los datos por frecuencia, completamos lo que es esta fila. ¿Cómo se saca? Multiplicamos lo que son los datos, en este caso 23, por el número de frecuencia, que es 7. El resultado nos da, en este caso, 161. Y así sucesivamente. 12 por 6, 72, 13 por 5, 65, 20 por 4, 80, 22 por 3, 66, 30 por 2, 60. Luego sumamos todos estos resultados que nos da 504. Ese 504 lo dividimos para el número de datos. El número de datos en este caso es 27. El número de datos es la frecuencia, es la suma de la frecuencia. 504 para 27 nos da 18.66. Seguimos completando nuestra tabla. Aquí sacaríamos lo que es los datos menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. Que esto sería, el dato sería 23 menos el promedio 18.66 al cuadrado por la frecuencia, que tendría 7. El resultado sería 131.81. Y así sucesivamente el resto de la tabla. La fórmula que nos pide acá es la suma de todos estos datos de aquí, que vendría siendo 845.85. Ahora sí completamos nuestra fórmula. Varianza al cuadrado, 845.85, que es la suma de esto, que es la fórmula que nos pide aquí, dividido para el número de datos, que es la suma de todas las frecuencias, que en total sería 27. 845.85 dividido para 27 nos daría un total de 31.32 años, porque recordemos que estamos trabajando con edades, o sea, con una población.
sería 31.32 años al cuadrado. Desviación estándar. La desviación estándar es una medida que nos dice que tanto se alejan los datos del promedio, es decir, nos muestra si los valores están muy dispersos o muy juntos alrededor del promedio. La desviación estándar es una medida que indica cuando se dispersan los datos alrededor de la media, promedio. Es un conjunto de valores. Entre otras palabras, se dice que tan alejados están los valores individuales del promedio. Baja desviación estándar. Los datos están agrupados cerca de la media. Alta desviación estándar. Los datos están más dispersos, es decir, más alejados de la media. ¿Por qué es importante análisis del dato? Permite entender la variabilidad en los datos, lo cual es crucial en estadística, ciencia y negocios. Comparaciones. Facilita la comparación de la dispersión entre diferentes conjuntos de datos. ¿Cómo se calcula? 1. Se calcula la media promedio del conjunto de datos. Se calcula también lo que es la diferencia con el valor respecto a la media. Se eleva al cuadrado una de estas diferencias. Se calcula el promedio, estas diferencias al cuadrado. Esto se llama varianza. Calcula la raíz cuadrada de la varianza. Este resultado es la desviación estándar. Finanzas. Es la modalidad de las inversiones. Ciencias. Evaluar los procedimientos de los experimentos. Educación. Analizar las distribuciones de las calificaciones. Varianza. Luego de haber dividido, varianza es igual a 31.69. Luego de haber dividido nos dio este resultado. Ahora, para sacar nuestra desviación estándar, es lo que queremos sacar, hacemos lo único que es la raíz cuadrada de 31.69. Nos dio un resultado de 5.63 y esta fue nuestra desviación estándar, 5.63. El coeficiente de variación es una medida estadística que expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. Se utiliza para evaluar la variabilidad relativa de un conjunto de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Como podemos ver, aquí tenemos la tabla de valores. Y aquí tenemos la fórmula de la coeficiente de variación. Está escrita para no confundirnos. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que encontremos la desviación estándar dividida por el promedio multiplicada por 100. El 100 es el porcentaje. Aquí la tenemos en abreviatura. Entonces buscamos la desviación de estándar, que es 6.09. Anotamos y buscamos el promedio. El promedio es este, 21. Anotamos el 21 y bajamos el por 100. Dividimos 6.09 para 21, como resultado nos da 0.29. Bajamos el 100 y multiplicamos estas dos cifras, que nos da 29%. El coeficiente de variación sirve para saber si los datos varían mucho o muy poco. Cuando nos damos cuenta que los datos varían, nos damos cuenta cuando son más del 25%. Y nuestro ejemplo nos dice que es del 29%. Entonces podemos definir que nuestro ejemplo varía mucho. Gracias.